El Papa Francisco realizó una visita a Chipre y Grecia en donde llamó la atención sobre la suerte de los migrantes en Europa. La visita ocurre en un contexto en donde luego de un año el pacto migratorio propuesto por la Comisión Europea no termina de acordarse mientras avanza la militarización de las fronteras y la construcción de vallas, tanto en Polonia como los refuerzos en Grecia y Croacia. La Unión Europea cierra un año 2021, como el año de las políticas migratorias más duras. Desde hace un año que se puso sobre la mesa un acuerdo sobre el pacto migratorio, ese estudio todavía no se ha llevado a cabo. Los Estados miembros de la Unión Europea no se han puesto de acuerdo ni siquiera en el número de personas acogidas, ni tampoco en las condiciones que le ofrecen a aquellas personas que solicitan protección internacional y asilo. De esta forma, las políticas migratorias siguen siendo cada vez más duras. Algunos estados, países que limitan sus fronteras y que controlan estas políticas migratorias y también externas, como Croacia, Hungría y también Lituania, están endureciendo también estas políticas. En el sur de Europa, España y Grecia se encuentran incluso con políticas migratorias cada vez más militarizadas. No obstante, otros países también estudian estas políticas migratorias dentro de sus estados, como Dinamarca y Suecia, que incluso en un principio que ofrecían el estatus de personas refugiadas de forma permanente en el país, ahora lo hacen de forma temporal. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien asumirá la presidencia rotativa de la Unión Europea en enero de 2022, anunció que entre sus prioridades estará una reforma en el derecho al asilo en Europa. Pour éviter que le droit d'asile qui a été inventé sur le continent européen et qui est notre honneur ne puisse être dévoyé, nous devons absolument retrouver une Europe qui sache protéger ses frontières et retrouve sur la question migratoire une organisation politique qui nous mette en situation de défendre ces valeurs. C'est pourquoi nous initierons sous cette présidence une réforme de l'espace Schengen autour de deux priorités. Los Estados miembros de la Unión Europea aún no logran ponerse de acuerdo sobre la propuesta de un nuevo pacto para la migración propuesto por la Comisión Europea hace más de un año. Entre tanto, cada país sigue estableciendo normativas propias, como Dinamarca y Suecia, dos estados tradicionalmente abiertos a aceptar refugiados, pero ahora han dado un giro a su política migratoria. Los permisos ya concedidos a refugiados para establecerse de forma permanente en el país ahora serán temporales. 150 Syrians are now in a return position, and many of them, they had to quit their jobs, leave their education, and then they will be going to these return centers. Some of them are already there, which means that they cannot work, they cannot educate themselves, and they only have limited access to health services, which we find very problematic. Dinamarca además planea para el 2022 contratar a algún país africano para que los solicitantes de asilo tengan que hacer el trámite lejos de su frontera y en caso de aprobarse la acogida, esta deberá hacerse efectiva en el propio país africano, es decir, los refugiados que acepte Dinamarca no estarán dentro de su frontera, ni siquiera en caso de aprobarse. انه وقت حتى بدنا نروح على بلد ثاني كله هذه ايام عم تروح من مستقبل، يعني من مستقبلكم، انه من العلم، من الدراسه، انه انتم عم يعني بديتوا هون وصلتوا لمرحله بدكم ترجعوا على بلد ثاني كمان تبدوا من اول مرحله، والبلد الثاني بجوز يرجعنا، يعني صار ما عاد في استقرار، ما في مستقبل مضمون. Entre tanto, en las fronteras externas de la Unión Europea, los recursos para colocar vallas de seguridad y equipos de alta tecnología en la frontera operados por personal militar y policial aumentan. El gobierno de Polonia ha iniciado la construcción en su frontera con Bielorrusia de unas cerca de 180 kilómetros que representa casi la mitad de la longitud total de la frontera boscosa entre ambos países. Dla ludzi to nie będzie żadna przeszkoda, bo ten płot, który oni stawiają, to te słupki to się przewrócą po kilku deszczach. To nie jest, a pieniądze będą wydane gigantyczne. Jak ja słyszę, że te kilkaset, te trochę kilometrów, co oni tam chcą zrobić i to ma kosztować 150 milionów euro, no to gdzie te pieniądze się w końcu podzieją?
En la frontera oriental de la Unión Europea en Grecia también se ha comenzado la construcción de una valla de acero de 40 kilómetros y más de 5 metros de altura en el noreste de Evros, la frontera de Grecia con Turquía. El arsenal de medidas anti-inmigración incluye cámaras, radares y dispositivos acústicos de largo alcance, también conocidos como cañones de sonido. Στην περιοχή, προκειμένου να ελέγξουμε τις μεταναστευτικές ροές, κατασκευάζεται νέος σύγχρονος μεταλλικός φράχτης, αλλά και ενισχύεται ο ήδη υπάρχον φράχτης στην περιοχή των Καστανεών. Στην περιοχή του Νοτιού Εύρου έχει συνολικό μήκος 27 χιλιόμετρων, ενώ σε ύψος θα φτάνει τα 5 μέτρα. Η αγγλική του περιγραφή είναι Long Range Acoustic Device, δεν πρόκειται για κανόνι, πρόκειται για μια συσκευή η οποία αναπαράγει το ήχο της σιρήνας σε μεγάλη ένταση με σκοπό να αποτρέψει την παράνομη είσοδο των μεταναστών. Organizaciones sociales y grupos defensores de los derechos humanos han denunciado las recurrentes devoluciones en caliente ocurridas en las fronteras europeas, algo explícitamente prohibido en la normativa internacional. La comisionada de Asuntos de Interior del bloque de la Unión Europea también ha mostrado preocupación ante la reiteración de estos hechos en las fronteras de Grecia y Croacia. And to your question, do we have enough tools or means? I should say not enough. That's why I proposed in the new pact on migration and asylum that it should be mandatory for member states to investigate these kind of reports. Because the European Commission do not have the means to investigate what's going on in a specific member states. And I also put forward a proposal to make it mandatory to have an independent monitoring mechanism. What this government is trying to do is to defend the outer borders of the European Union. That is one of the tasks the countries have who are lying at the outside, like Italy, Spain, Hungary, Slovenia, but also Poland and Greece. And that is an extremely difficult situation. La criminalización no solo de los migrantes, sino de los voluntarios que ofrecen ayuda humanitaria, continúa presente en el escenario. A finales de noviembre, un tribunal de Grecia pospuso el juicio a 24 voluntarios que participaron en operaciones de rescate de migrantes y han sido señalados con cargos relacionados con contrabando de personas, por lo que deben permanecer con movilidad restringida. Entre los acusados se encuentra la nadadora de competición de origen sirio, Sara Mardini, cuya hermana formó parte del equipo de natación de refugiados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. This is the most outrageous thing of all. Sara Mardini was held in pre-trial detention alongside myself for 3.5 months. And the reason we were in pre-trial prison with convicted felons is because she was supposedly at risk of never coming back to the trial. Now today at this trial, 7 times our lawyer submitted an application for her to be allowed to come to her own trial, as is her right, and they said no. Θέλουμε να δικαστούμε, θέλουμε να αποδείξουμε την αθωότητά μας, γιατί είμαστε αθώοι και θέλουμε να το φωνάξουμε περίτρανα. Ούτε παραγραφές θέλουμε, ούτε να μην γίνει η δίκη. Θέλουμε να γίνει δίκη, θέλουμε να γίνει δίκη. Los discursos por parte de autoridades europeas en donde se correlaciona la migración con la criminalidad y ahora con el terrorismo y las guerras híbridas se presentan con mayor frecuencia ante la opinión pública. But there is a possibility that there will be clandestine methods used by terrorists or people who have affiliation to terrorist organizations that might try to enter the European Union, and we have to keep that in mind. Again, I just want to underline the fact that it's mainly, of course, a humanitarian issue for many people coming to the EU, but at the same time, we as the security authorities have to be also prepared for any other sorts of an activity that may take place. Lejos de ocuparse de cumplir las normativas internacionales sobre el derecho al asilo o las indicaciones del Pacto Mundial para una migración legal, ordenada y segura, los Estados miembros de la Unión Europea diseñan e implementan políticas represivas que no solo violan los derechos de los migrantes, sino que desvían una sustancial cantidad de recursos económicos para la industria militar y de seguridad en nombre del bienestar de los ciudadanos. En medio de una situación cada vez más hostil y de endurecimiento de la política migratoria, el Papa Francisco visitó dos de los puntos más álgidos en la frontera, Chipre y Grecia. Mientras que en toda Chipre solamente hay un centro de acogida de personas refugiadas y solicitantes de protección internacional, en las islas griegas del Egeo son 9.600 personas las que se encuentran retenidas en 5 centros de identificación y de detención, pero donde
falta todavía mucha información para estas personas. El mar Mediterráneo se ha convertido en la ruta más mortífera del mundo. Son muchas personas las que intentan llegar hasta Europa a través del norte de África o por Turquía a través de vía marítima. Muchas personas las que están desaparecidas y que son reclamadas por amigas, también por familiares o incluso por organizaciones internacionales. Después de huir de la violencia en sus países y sobrevivir a los desgarradores viajes a Europa, la contención indefinida, el limbo y la violencia sistemática en Grecia traumatizan aún más a las personas que buscan protección. En la actualidad hay más de 9.600 personas retenidas en los 5 centros de recepción e identificación en las islas griegas del Egeo, donde carecen de información sobre su situación legal y son sometidas a duros procedimientos fronterizos y de asilo. El campo de Mavrovouni en Lesbos es una especie de limbo jurídico de espera donde las condiciones de vida de las familias que allí habitan siguen siendo indignas y en gran medida inadecuadas. El pasado 18 de septiembre, las autoridades griegas inauguraron en la isla de Samos un nuevo campo de refugiados con doble alambrado de seguridad, cámaras, rayos X y puertas magnéticas. A pesar de que cuenta con instalaciones más robustas que las que suelen tener los campamentos para migrantes, son muchas las organizaciones que acusan al gobierno griego de atentar contra las libertades y los derechos humanos. Estos establecimientos han sido promocionados por las autoridades griegas como una versión mejorada de los famosos centros de recepción, duramente criticados por sus condiciones de hacinamiento, falta de higiene y abandono hacia los miles de migrantes que llegan todos los años a territorio europeo. That it used to be. But people have also heard the word closed centers and they're concerned about that. So it's very important to demonstrate to them that these facilities will be truly open, that they will be able to commute. And we're now implementing a new model in the camps, these closed control centers, which provide on the one hand much better living conditions, a lot more space for each asylum seeker with all the necessary facilities and the kind of standard of living that you would expect from a European Union country, but at the same time increase security provisions for the benefit of asylum seekers, of the benefit of the staff and of the benefit of the local communities. En el Mediterráneo, esta realidad también la viven los solicitantes de asilo que llegan a la isla de Chipre procedentes de Siria o el Líbano, pero también de la África subsahariana con la esperanza de entrar a territorio europeo, quienes quedan atrapados en centros de detención en condiciones precarias. En todo Chipre tan solo hay un centro de refugiados y está desbordado. Gillian Triggs, alta comisionada adjunta para la protección de refugiados del ACNUR, en su visita a Chipre, habla de las condiciones de vida en el recinto. Las condiciones en el campamento son de superpoblación. Aquí hay mucho estrés, la gente está ansiosa y disgustada a la espera de que se estudien sus solicitudes de asilo. El Papa Francisco, en su tercer viaje internacional del año, vuelve a elegir 2 pequeños países, Chipre y Grecia, con una parada en la isla de Lesbos, que representan las fronteras de Europa con Oriente y a cuyas puertas llaman los migrantes que huyen de la guerra y el hambre. Pretende apelar a la situación de los migrantes en las fronteras de Europa y contrarrestar la resistencia de los países de la entrada de personas, a pesar de los llamamientos del Vaticano. A su llegada a las islas de Lesbos, el Papa envía un mensaje después de escuchar el testimonio de un migrante, quien explicó al Santo Padre que como refugiado es un peregrino que pide asilo y la búsqueda de un refugio seguro y de paz que permita su supervivencia y la de su familia. Huí de mi país por ser perseguido y amenazado de muerte. Tenemos dificultades para llegar aquí. No puedo describirlo. En estas líneas, rezamos para que estas dificultades mías y de mis hermanos sean superadas. Dobbiamo amaramente ammettere che questo paese, come altri, è ancora alle strette e che Europa c'è chi persiste nel trattare il problema come un affare che non lo riguarda. Questo è tragico. Ricordo le sue ultime parole, che Europa faccia lo stesso. E quante condizioni indegne dell'uomo, quanti hotspot dove migranti e rifugiati vivono in condizioni che sono al limite, senza intravedere soluzioni nell'orizzonte.
Eppure il rispetto delle persone e dei diritti umani, specialmente nel continente che non manca di promuoverli nel mondo, dovrebbe essere sempre salvaguardato e la dignità di ciascuno dovrebbe essere anteposta a tutto. È triste sentir proporre come soluzione l'impiego di fondi comuni per costruire muri, per costruire fili spinati. Siamo nell'epoca dei muri, dei fili spinati. En el campo de Mavrobouni, que sigue albergando a unos 3.000 solicitantes de asilo, el Papa fue recibido calurosamente por una multitud de migrantes que se habían reunido entre los contenedores y las tiendas del campamento. El pontífice saludó y bendijo a las familias presentes. Los residentes del campamento de Mavrobouni, cerca del puerto de Mitilene, expresaron su alegría y esperanzas para el futuro. I'm really happy. Because for me it was a dream and now it was a reality. So I meet him. I hope I'll meet him. Maybe I'll have a picture with him. I hope, I pray for that. Also, my really message was just to ask him to try to look to find a way with Greek government, also with the European Union government, to make the asylum process be more flexible. En abril de 2016, el Papa sorprendió al mundo al llevarse de Lesbos al Vaticano a una docena de sirios, miembros de 3 familias, en un gesto con el que respondía a la pasividad que demostraba Europa a la hora de reubicar a los refugiados atrapados en las islas griegas. En esta oportunidad, las 50 personas que irán a Roma se encuentran en 2 campos de refugiados del país. En el corazón de la capital medieval de la isla de Chipre, 2 camerunenses que buscan asilo político residen en una pequeña carpa azul desde hace casi 5 meses. Grace Enhey y Daniel Ejuba vivían en el sur de Camerún y su casa fue incendiada. La violencia cotidiana los obligó a huir en busca de seguridad. Reciben comida y ropa donada a través del programa de refugiados de la ONU. So much happy, like obviously that would be the best thing so far for me right now. If I have that opportunity to go back with him, then I will be so much grateful. If he can do this for me, then I'll so much love it. So I'll be happy if I have that opportunity. No, I know that Paul will help me in me because I have that belief in me because I'm a Catholic Christian. Yeah, so I have that belief that as Pope have heard our case, that means our case will be solved. And that is the belief that I have. Christian Tango Mukaya y su familia abandonaron su casa en Kinshasa, en la República Democrática del Congo, en septiembre de 2020. En la actualidad, la familia vive en un contenedor en el campamento de Mavrobouni, en Lesbos. Esta familia ha sido elegida para estar en el escenario para conocer al Papa. Oui, je suis arrivé ici le 28 novembre 2020 avec toute ma famille, moi, ma femme et mes 3 enfants. Mais en arrivant dans les trajectoires de la route, on s'est perdu. Dans les bateaux où nous étions, quand on traversait de l'autre côté sur la Grèce, quand nous sommes arrivés de l'autre côté de la Grèce, je me suis retrouvé seul avec mes 2 enfants. Donc ma femme était restée parmi d'autres personnes aussi qui étaient restées de l'autre côté. C'est ce que j'ai dit, demain, tout va changer là-bas. Je pense que notre rencontre avec le pape, je pense que c'est tout le monde qui va voir, même ma famille que je cherche. Ça peut aussi nous aider à nous réunir ensemble encore avec ma famille. Et ça peut aussi nous aider, pas seulement moi, tous nos frères réfugiés qui sont dans les camps, les Somaliens, les Congolais, les Camerounais, tous. Nous espérons que la venue du pape peut nous apporter un changement par rapport à notre condition. Et nous voulons une vie meilleure partout dans l'Europe. Nous plaidons au pape de nous aider, de parler pour nous à l'Europe, de nous aider.
El Papa Francisco abandonó el pasado 6 de diciembre Grecia tras una visita de 2 días y medio marcada por un mensaje a favor de integrar mejor a los migrantes en Europa. En su mensaje, subrayó la necesidad de abrirse a los demás, sobre todo con quien lo necesita. ACNUR insiste en hacer un llamamiento a Grecia y a todos los países de la Unión Europea para garantizar un sistema seguro de acogida y asilo. La Unión Europea no ofrece una respuesta unitaria ni rutas seguras para acoger a los refugiados, muchos de los cuales huyen de conflictos violentos como los de Afganistán, Somalia o Siria. Aunque los Estados miembros se han presentado en la Unión Europea como referentes de los derechos humanos, en la práctica no está siendo así. No hay nada más que ver cómo en los últimos años también a través de partidos políticos de extrema derecha tratan de criminalizar a las personas que emigran, hablando de ellas como si fuesen una amenaza. Esto también ha servido a la Unión Europea para justificar la financiación en política de seguridad y militarización en lugar de convertir esta financiación en políticas humanitarias y de cooperación. De esta forma también se puede ver cómo a través de un informe de Por Causa la Unión Europea ha invertido hasta 6 millones en 2005 en Frontex, en la Agencia de Frontera de la Unión Europea, mientras que a día de hoy son más de 120 millones los que invierte en este organismo. Hasta aquí llegamos en nuestro programa de hoy en Entre Fronteras, el programa de Migraciones y Derechos Humanos de Telesur. Como siempre, nosotras volveremos a vernos en una nueva entrega, una nueva semana, aquí en Entre Fronteras.